Démosle un fuerte aplauso a Dios por la vida del hermano Idair que nos trae la palabra hoy. Vamos a dar gracias a Dios por este momento, hermanos. Si gustan cerrar sus ojos, te damos gracias, Señor, porque tu presencia es real, Señor, la podemos sentir, Padre Santo. Podemos sentir tu gracia, Señor, y tu verdad en este lugar, Padre Santo. Te pido, Señor, que pongas las palabras, Padre Santo, exactas, Padre Santo, para hablar tu palabra, Señor, y declaro oídos abiertos, Señor, mentes abiertas, Padre Santo, escuchar tu palabra, Señor, porque sabemos, Padre Santo, que tú vas a hablar esta tarde, Señor, algo especial para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, pues me siento muy contento de estar en este lugar. Es algo hermoso el poder compartir la palabra de Dios y pues podemos ver que Dios es fiel, ha sido fiel con nosotros, está siendo fiel en este momento y Él será fiel todos los días de nuestra vida porque así lo ha prometido en su palabra y yo lo creo y yo creo que ustedes también lo creen. Amén. Y bueno, quiero compartirles una palabra que Dios había hablado a mi vida desde tiempo atrás. Y me siento muy agradecido con Dios porque Él ha puesto este momento en mi vida, porque sé que su misericordia ha alcanzado mi vida y creo que es con un propósito. Les quiero contar una anécdota porque pues yo siempre le he tenido miedo a las alturas porque una vez en el rancho de mi papá hay aguacates, así ya árboles grandes, y una vez estaba subiendo a un aguacate y pues me resbalé y caí así como de un tronco a otro, de una rama a otra rama hasta que caí en el piso. Y entonces eso creó pues a mí como que cierto temor a las alturas. Les soy honesto, pues ya ahora ya no le tengo miedo a casi nada. Después de muchas cosas que quiero que quiero contarles. Y como le tenía miedo, pues se llegó el día en que por causas del trabajo yo tenía que viajar en un avión y yo tenía que volar en el avión, pero pues yo tenía miedo a las alturas y mi esposa, pues yo le decía, pero es que quieren que me vaya para allá lejos. Y mi esposa decía, pues sí, y ya pues yo le decía con la esperanza de que ella me dijera, pues no vayas. Pero pues ella me dijo que sí fuera. Entonces ya estando en el avión, pues yo tenía muchos nervios, pero pues yo creo era novato en ese aspecto. Y la gente se me quedaba mirando raro porque pues ya en el despegue, que es cuando se siente más feo, pues yo me agarré fuerte de los asientos, pero así como comprimiendo todo mi cuerpo. Y la gente nada más se me quedaba mirando así como que, pues yo creo veían que hasta me estaba sudando la frente o algo del temor que yo tenía. Y pues como me había visto luego documentales de los accidentes de los aviones, pues más todavía dije, este avión se va a caer a medio vuelo. Y ya en medio del vuelo dije, no, pues ya hasta me iba poniendo a cuentas con Dios, siéndoles honesto, porque dije, ya no tarda en caerse este avión. Pero fue cuando yo empecé a hacer cuentas de mi vida
y y dice la palabra de Dios que una frase que dice que andaremos por sombra de muerte, y la verdad pues yo ya había pasado eso, la verdad, honestamente, andar caminando y sentir pues así como que pues ya era mi último aliento. Y y a veces el enemigo pues mete esas ideas y se quedan muy clavadas en nuestra mente de que pues ya pues hasta ahí llegamos. Entonces ya llegó el momento en que dije, no, pues si no hubiera algún propósito para mi vida, pues ya se hubiera caído el avión desde cuándo, pero pues reconozco que hay un propósito de Dios para mi vida. Y bueno, pues en ese pensamiento, pues yo se me vino a la mente los que van en las barcas, y luego se vienen pues tormentas en medio del océano, en medio de la tormenta, pues angolotea la barca o el barco, y incluso a veces se mete agua adentro, ¿no? Yo no me he subido a ningún barco, pero pues luego por las películas uno empieza a ver cómo se mete agua pues en el barco y pues intenta hundirlo. Y quiero hablarles esta tarde sobre cuatro situaciones que pasaron algunos personajes de la Biblia. Se subieron a una barca, y pues en la barca pues pasaron diversas situaciones, y quiero que lo tomemos para nuestra vida, porque veo que de cada una de estas situaciones nosotros podemos aprender algo para nuestra vida que puede ser de bendición para seguir adelante. Amén. Bueno, y si gustan abrir su Biblia en el libro de Jonás. Versículo 1. Del 1 al 4. Cuando lo tengan pueden decir amén. Y dice así la palabra de Dios: vino palabra de Dios a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Pero Dios hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Bueno, a esta barca yo le puse la barca de la desobediencia. Y es que a veces nosotros tomamos malas decisiones y vamos del lado contrario de donde Dios nos ha ordenado que vayamos, y entramos en la tempestad, y vemos que dice aquí el pasaje resumido que Dios mandó a predicar a Nínive, a Jonás, pero él quiso huir de la presencia de Dios y se fue, pero para Tarsis. Entonces muchas veces hemos tomado malas decisiones y entramos en un mal tiempo donde pues el viento quiere terminar con nuestra vida, las tormentas quieren acabar con nuestra vida,
y vemos que queremos a veces huir de la presencia de Dios, tomando las decisiones que a lo mejor para nosotros son las correctas, pero como dice la palabra de Dios, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero sus caminos en realidad son para perdición. Y este es un claro ejemplo de que cuando nosotros pensamos en nuestros propios conceptos, en nuestra propia opinión, realmente o regularmente siempre vamos a tomar decisiones equivocadas. Y bueno, y fuera nada más la tormenta, pero vemos en la historia que ya había un animal muy grande, un pez muy grande esperando para cuando pues aventaran a Jonás al fondo del mar, pues él lo tragara. Entonces se puede decir que ya estaba en un problemón Jonás porque había desobedecido a Dios, y después vino la tormenta y la tempestad en medio del mar, y después pues cada quien empezó a hablar de que pues orasen a sus dioses, pero pues el único Dios y verdadero era el Dios de Jonás. Pero al final de cuentas él no quería orar a Dios porque él sabía que había desobedecido el mandato que él le había ordenado. Pero pues ni aún ahí él quiso humillarse delante de Dios, sino que dijo: mejor aviéntenme en el mar para que esto pues se tranquilice. Y pues se tranquilizó el mar porque pues aventaron a Jonás en el agua. Y ahí, una vez ahí, pues el pez grande pues lo tomó. Y el pastor apenas nos comentaba de que, bueno, una parte de la palabra de Dios donde dice que nuestros enemigos andan como leones, y dice la palabra de Dios que el enemigo pues nada más anda como león buscando a quién devorar. Entonces, cuidemos nuestra vida, hermanos, de las decisiones que tomamos, porque puede que el pez grande, nuestro enemigo, esté tratando de que caigamos en la tempestad para que él pueda tomarnos. Y fíjense que a veces no lo entendemos, pero ya cuando uno empieza a analizar su vida, muchas de las malas circunstancias que nosotros vivimos es porque hemos tomado malas decisiones anteriormente, porque queremos actuar y hacer las cosas conforme a nuestro pensamiento, pero Dios nos enseña esta tarde que realmente no es nuestro pensamiento, sino es como Dios quiere que nosotros seamos, conforme a su propósito. Y una vez ya entrando en el pez, Jonás duró 3 días y 3 noches, dice la palabra de Dios. Y ya estando pues medio muerto Jonás, pues fue cuando entró razón en su vida, en su corazón. Y si gustan acompañarme en el capítulo 2, del 6 al 10, y les voy a leer como dice. Dice: descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Pero aquí dice algo importante, dice: mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Dios, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Dios. Y mandó Dios al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Y vemos que el proceso de Jonás fue
escuchar la voz de Dios, pero no obedecerla. Y de ahí vino una gran tormenta, una gran tempestad en su vida, hasta que lo agarró el pez y se lo comió. Pero él tuvo que arrepentirse para volver a la vida, y es a lo mejor lo que nosotros necesitamos. Es, si tú te encuentras en una barca de desobediencia hacia Dios, y a lo mejor por esa desobediencia tú te encuentras en una mala situación en tu vida, por las malas decisiones, es momento en que tú te arrepientas para que Dios te saque de la boca de ese animal, de la boca del enemigo, para que tú puedas seguir adelante y cumplir el propósito de Dios en su vida, en tu vida, perdón. ¿Y qué dice? Me llamó la atención el capítulo 3, cómo empieza, porque empieza como en el capítulo 1. Dice: vino palabra de Dios por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo diré. Nada más que aquí es lo diferente. Y dice: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Dios. Entonces es lo que busca Dios. A Dios lo que le importa es que tú te arrepientas para que puedas salir de, a lo mejor, de ese lugar donde tú te encuentras, sea como se llame, pecado o alguna enfermedad, y puedas hacer el propósito que Dios tiene para tu vida. Amén. Bueno, ese es el primer punto que yo quería compartirles, que se llama la barca de la desobediencia. El segundo punto se encuentra en Marcos 4:35 al 41. Me dicen amén cuando lo tengan. Bueno, y aquí se encuentran otros personajes. Se encuentra Jesús y se encuentra a sus discípulos. Dice la palabra de Dios así: aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y le dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y bueno, ahí vemos muchas situaciones, pero el versículo 35 dice, les dice Jesús: pasemos al otro lado. Entonces, sus discípulos se subieron con esa palabra, y a veces nosotros, cuando vemos una tormenta en nuestra vida, titubea nuestra fe. Quiero contarles un testimonio que pasó en mi vida, como en el mes de noviembre. Yo sentía la boca muy amarga y nunca he sido así como que muy enfermizo. De hecho, pues tiene mucho tiempo que no me enfermo de gripa ni de nada, así como que cosas comunes. Y entonces me empecé a preocupar porque duré una semana, 2 semanas con la boca amarga.
Y entonces pues dije, pues voy a ir al doctor, y me mandaron a hacer unos estudios. Entonces cuando me los entregan, pues veo que tengo pues el azúcar así como que pues muy arriba, como en 200 y tantos. Entonces pues como que empecé a decaer, mi semblante empezó a decaer porque pues mi mamá había padecido esa enfermedad y yo me sentía bien, me sentía sano. Hoy me siento mejor que antes, pero empezó a decaer mi semblante porque dije, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y pues ya al llevar los estudios al médico, pues me declaró que yo era diabético. Entonces, pues así como que me lo dijo, no, pues tú eres diabético, pero pues así como que me lo dijo casi como felicitándome porque yo la tuviera. Entonces empecé a entrar en un proceso de ansiedad, de depresión en mi vida, donde empecé a dejar de dormir por las noches y me llegué a sentir solo, llegué a sentir que Dios me había abandonado. Y fue un proceso difícil, como no tienen idea. No sé, igual si alguien en esta tarde está pasando por ese mismo proceso de ansiedad o de depresión, Dios quiere hablarle algo en su vida, porque Dios nunca nos ha dejado solos. En medio de cualquier tormenta, por más fea que parezca, siempre Él ha estado pendiente de nosotros, del cuidado de nuestra vida. Entonces empecé a luchar en mis propias fuerzas, empecé a querer darme ánimos a mí mismo y querer avanzar por mí mismo. Y hoy me doy cuenta que sin Dios nada es posible, que si Dios no está en nuestros planes, vamos a tronar muy rápidamente. Pero en este pasaje veo que hermanos, que Dios permite la tormenta para que pongamos en práctica cosas que a lo mejor en tiempo de calma nunca las vamos a poder llevar a cabo. Y Él permitió la tormenta para que sus discípulos pusieran a prueba su fe. Mas sin embargo, pues ellos sintieron que perecían, que se morían, y ellos pensaron que pues ahí iban a morir. Al igual yo pensé que pues ya mi vida ya estaba por terminarse, y pues sentí como que ya no había en mí años para más tiempo. Sin embargo, le llegué a decir a Dios, y empecé a renegar mucho de la situación que estaba viviendo, porque decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y así como los discípulos también le decían, ¿no tienes cuidado? Como recriminándole a nuestro Señor Jesucristo que por qué estaban en esa situación. Sin embargo, Él dejó que pasara un tiempo y se levantó y le dijo al viento, calla y enmudece. No sé cuál sea la situación que estés pasando esta tarde, pero yo sé que el Espíritu Santo te está susurrando en el oído
¿Qué es lo que te preocupa si sabes que yo estoy a tu lado? Porque cuando terminan tus fuerzas y ves que no lo has podido lograr y reconoces la grandeza de Dios, Él empieza a tomar el control de cada situación, de cada tormenta, de cada circunstancia, y lo vuelve, como dice la palabra de Dios, en grande bonanza, en grande tranquilidad. Y Jesús esta tarde te dice: no te preocupes porque vamos a pasar del otro lado. Amén. Bueno, y quiero concluir con el testimonio porque sé que si no le doy gracias a Dios, estaría siendo egoísta y diciendo que es por mis fuerzas, pero yo sé que su mano poderosa estuvo conmigo día y noche. Aun cuando no podía dormir, podía ver su mano poderosa en mi vida, y yo sé que su mano está también en cada una de las vidas de ustedes, tomando el control de cada situación. Entonces me dijeron que tenía que tomar medicina de por vida, y ya me la estaba tomando, y pues yo me sentía de salud y físicamente así como que muy mal. Bajé como 6 kilos en un mes, así como que estaba más flaco de lo que estoy ahorita, pero pues el medicamento que me dieron me estaba haciendo daño, y el pastor me decía: ya no te tomes la medicina, o tómate nada más la mitad. Y pues era lo que me estaba haciendo daño. Entonces han pasado 4 meses de eso, y duré 20 días tomándome el medicamento, y he visto la mano preciosa de Dios, porque yo no tomo medicamento y mi azúcar está pues normal, y yo sé que Dios ha dado un paso, ha dado un movimiento de poder en mi vida, porque yo sé que Él tiene un propósito para mi vida, y he visto su mano poderosa obrando pues literalmente en mi vida. Él ha estado al pendiente de todo, y creo que voy bien porque Él me ha dado las fuerzas para seguir adelante, pero no ha sido por mis fuerzas, sino ha sido su mano la que me ha sostenido. Y van 2 doctores diferentes que me dicen que no tengo nada, y se me pone la piel de gallina, porque sé que es la grandeza de Dios, hermanos, que aunque hemos fallado, he cometido errores, pero he visto que la clave no es quedarse adentro de la boca del enemigo, sino salir de ahí, arrepentirnos, pero no tan solo arrepentirnos, sino volver al camino y volver a donde Dios nos ha llamado a predicar o a cumplir el llamado que nosotros tenemos. Amén. Y bueno, la tercera barca, la segunda barca yo le mencioné la barca de la prueba, porque vamos a pasar diversas pruebas y diversas circunstancias, pero Dios tiene el control de nuestra vida. Amén. La tercera barca yo le llamé la barca del afán,
Vamos a Juan 21, del 3 al 8. Bueno, este versículo tiene un título que dice: Jesús aparece a 7 de sus discípulos. Y nos vamos hasta el versículo 3. Dice: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche, ¿qué dice? ¿No pescaron? Entonces, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Bueno, aquí vemos que, otra historia en una barca. Vemos que fue después de que Jesús fue crucificado, y después de que había resucitado, se le siguió apareciendo a sus discípulos, y pues se separaron algunos de ellos, porque vemos que dice que Jesús se aparece a 7 de sus discípulos cuando eran ya 11. Bueno, eran 12, pero pues Judas se suicidó cuando entregó a Jesús. Entonces quedaban 11, pero en este capítulo vemos que pues ya nada más andaban 7. Y vemos que ellos, Pedro, en específico Pedro tenía la ocupación antes de andar con Jesús. Él era pescador de peces. Entonces, pues Pedro, pues ya viendo que Jesús ya había muerto y había resucitado y nada más se le había aparecido algunas veces, pues decidió ir a pescar nuevamente a la ocupación que tenía anteriormente. Y vemos que pues no pescó nada, pero pues ahí está medio raro, porque pues siendo un pescador de profesión y pues no haber pescado nada, pues hay algo raro. Pero vemos que aquí Jesús nos demuestra que con Él pues todo es posible. Veíamos una película con mi esposa y se me quedaba grabada esta escena porque cuando Pedro estaba en el mar y no había pescado nada, y de repente ven a Jesús en la orilla del mar, y se encuentran Jesús y Pedro, y le dice: Pedro, tú no has pescado nada, porque ya no eres pescador de peces, sino eres pescador de hombres. Y esa frase se me quedó muy grabada, porque muchas veces en los afanes de nuestra vida perdemos el tiempo, sabiendo que pues, la misericordia de Dios permanece siempre. Y vemos que antes de que llegara Jesús no habían pescado nada, pero dice aquí en la palabra de Dios que cuando llegó Jesús echaron nuevamente las redes y ya no la podían sacar de la gran cantidad de peces que habían pescado. Muchas veces esto pasa en nuestra vida, hermanos. Queremos luchar en diversas situaciones con nuestras propias fuerzas y no sacamos nada más el cansancio o el desgaste. Pero sin embargo vemos que cuando incluimos a Jesús en nuestra vida, Él va a obrar siempre, y no es malo luchar. Lo malo es cuando luchamos pensando en que por nosotros mismos vamos a salir adelante. Ese es el problema. Pero cuando nosotros sabemos que dependemos de Dios, Él toma control de cada situación, de cada circunstancia, y Él multiplica lo que
antes era nada, lo multiplica en mucho. Amén. Entonces, hermanos, nosotros ya no somos pescadores de peces, ahora somos pescadores de hombres. Amén. Entonces, puede que tengamos un oficio, alguna promoción, pero antes que nada, nosotros somos pescadores de hombres. Amén. Entonces, para que se llene la red de peces, pues primeramente necesitamos ser pescadores de hombres. Como dice la palabra de Dios, que busquemos primeramente su reino y ya lo demás, pues por añadidura vendrá. Amén. Y dice en el versículo 9, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed de los peces que están acá, que acabáis de pescar. Y Jesús ya había preparado pues todo para que ellos recibieran la comida. Y creo que ahí nos está dando una enseñanza de que en Él tenemos todo, hermanos, en Él tenemos todo y no tenemos por qué andar buscando en otros lados, sabiendo que Él es nuestro Padre, Él está al pendiente de cada situación. Amén. Y bueno, ya para ir concluyendo, hay una cuarta barca que yo he visto que le he nombrado la barca del siguiente nivel y está en Hechos 27. Hechos 27 del 17 al 23. Cuando lo tengan pueden decir amén. Dice la palabra de Dios así: aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los... Perdón, me equivoqué de cita. Es Hechos 27 del 17 al 23 y en el versículo 13 hay un título que dice la tempestad en el mar. Y en el versículo 17 dice, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en el sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho tiempo que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Y bueno, vemos que aquí Pablo se encuentra en una tempestad también. Y Pablo sabía en quién tenía su fe. Y bueno, esta tarde yo te pregunto, ¿en quién tienes puesta tu fe? Que aunque vengan tormentas, que vengan naufragios, ¿en quién tienes puesta tu fe?
sabiendo que en la vida de Pablo, pues como lo menciona él en Corintios, pues él vivió naufragios, fue preso, vivió peligros, y aún después de este naufragio, llegando a la tierra, le picó una víbora y todos pensaban pues que se iba a morir, pero sin embargo, él sabía en quién había confiado y él sabía en quién tenía puesta su fe. Sabemos que a lo mejor van a venir circunstancias difíciles o lo estamos viendo con esto de la pandemia, y aún así creo que estamos en una barca llamada Casa de Dios, mi casa, y esta barca es como la arca de Noé, donde nosotros hemos llegado para ser cubiertos con el Espíritu Santo, para estar cubiertos con la presencia de Dios, para que cuando vengan tempestades, cuando vengan diluvios allá afuera, nosotros tengamos nuestra fe bien puesta, nuestra confianza en Dios, que sabemos que Él nos ayuda en todo. Amén. Entonces yo quiero que te pongas de pie esta tarde, y si es que estás pasando por alguna de estas situaciones, ya sea que estés navegando en la barca de la desobediencia, o que estés navegando por alguna prueba y sientas que vas navegando solo, o si has dejado que los afanes de la vida sean los que dirigen tu vida, o si quieres llegar a un siguiente nivel, yo te pido que te ubiques en alguna de estas situaciones y como yo siempre lo he dicho, siempre hay una respuesta para todo, y más cuando viene de Dios. Él tiene una respuesta para tu vida en cualquier circunstancia, y Él esta tarde quiere que tú pongas tu vida en orden con Él. No debemos de tener temor a nada ni a nadie, porque dice su palabra que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos en Él, porque Él ha vencido al mundo. Y yo te pido que cierres tus ojos y empieces a entregar cualquier situación que esté en tu vida. Si ha sido porque tú has ido en sentido contrario a lo que Dios te ha ordenado, yo te pido que te arrepientas y que pongas tu vida en manos de Dios, para que Él pueda hacer una obra completa en tu vida, para que Él pueda cumplir el propósito que ha diseñado para ella. Si estás atravesando por un tiempo de prueba, yo te quiero decir esta tarde que tú no estás solo, que Él está diciéndote: no te preocupes, yo sé que tú no estás solo. El Espíritu Santo está contigo, Él va a donde quiera que tú vayas. Si tú has dejado en segundo lugar la presencia de Dios por otras ocupaciones, yo te pido que tú pongas en orden tu vida, sabiendo cuál es la prioridad en nuestra vida. Y si tú quieres llegar a un nivel más allá, yo te pido que tú le cedas el control a Dios. Te damos gracias, Señor, porque nos permites, Padre Santo, estar delante de tu presencia, Señor, sabiendo, Señor, que no es como nosotros queramos, Señor, sino es como tú quieres, Padre Santo. Yo te doy gracias, Señor, porque hasta el día de hoy, Señor, tú has sido fiel, Padre Santo, en nuestra vida, Señor. Tú has estado, Señor, con nosotros día y noche, Señor. Padre, tú no nos has dejado navegar solo, Señor. Venga lo que venga, Señor, sabemos, Padre Santo, que tú vas con nosotros, Señor. Yo te pido que guardes, Padre Santo, de nuestra vida, Señor, que seamos fieles, Padre Santo, delante de ti, Señor,
que podamos entender, Señor, el propósito al que hemos sido llamados, Padre Santo, que no es una casualidad que estemos en este lugar, Señor, sino que tú has estado, Señor, presente, Padre, en toda nuestra vida, en todo nuestro caminar, Señor. Tú siempre has sido fiel, Padre.